Entonces vamos a hacer un abordaje algo diferente con respecto a qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que vemos más de la experiencia y de la práctica clínica en los pacientes trasplantados de hígado específicamente. Con todo esto, solamente pongo la primera diapositiva, la única historia, en la cual se establece cómo para 1963, vean algo muy importante, y es como en un libro de cirugía y ginecología y obstetricia, aparece en el 63 el primer artículo publicado del homotrasplante de hígado en humanos, en el cual el doctor Thomas Starks en Denver hace su primera aproximación en 2 pacientes, y vean lo que aparece, es algo muy pequeño, no siempre el artículo de 150 hojas o las guías nuevas de infarto, donde cambian la dosis de aspirina para leerse 180 hojas, es importante, vea cómo aquí en un párrafo muestra cómo este paciente lo lleva a trasplante, le hace una timectomía a los 16 días, después de esto lo lleva a trasplante, el paciente le colocan azatioprina, el segundo paciente le colocan una dosis alta de azatioprina, le colocan prednisolona, y al final el paciente primero muere en la sala de operaciones y el segundo paciente muere a los 22 días de la cirugía. O sea, con esto, en este momento de la vida, tal vez a muchos nos tildarían de locos o nadie podría seguir haciendo nuevos avances, pero hay que permitirse el fracaso. Creo que el fracaso es importante, así como las pérdidas y el duelo es importante, porque permite avanzar, pero solo aquellos que son capaces de avanzar pueden encontrar todos esos asuntos y hallazgos tan importantes. Entonces vamos a abordarlo con una serie de casos, un par de casos que hemos visto todos en la práctica clínica, en los que muchos de ustedes ya lo han conocido. Eso es un paciente, una mujer que tuvimos en el hospital que consulta por un brote de piel, un cuadro clínico de aproximadamente una semana, tenía unas lesiones que eran unas pápulas eritematosas pruriginosas en el cuello, en la cara interna de los miembros superiores, síntomas generales, un poco de dolor en el hipocondrio izquierdo. Este paciente tiene como antecedentes un trasplante hepático en noviembre del 2016 por una cirrosis biliar primaria. Los medicamentos que venía tomando, especialmente los inmunosupresores, consiste en prednisolona 7.5 miligramos cada 12 horas, micofenolato 1 gramo cada 12 horas, y estaba con tacrolimus 2 miligramos cada 12 horas, profilaxis. Y vean, siempre en el abordaje del paciente que llega a urgencias es muy importante, como todos lo sabemos, la historia clínica y establecer todo esto. Actualmente los residentes de medicina de emergencia rotan en infectología, lo cual me parece un avance muy importante, porque es en emergencias, es en urgencias donde llegan todos los pacientes. Este paciente no le llega al infectólogo, no le llega al grupo de trasplantes de entrada, le llega al médico de urgencias un lunes festivo a las 2 de la mañana, así que él es el que debe saber cómo enfocar el paciente, y lo más importante es tener datos completos. No es como cuando tenemos un paciente oncológico que colocan paciente con leucemia mieloide aguda en quimioterapia y punto, o paciente con VIH en tratamiento antirretroviral y punto, o paciente trasplantado con inmunosupresión y punto, sino es ir más allá y preguntar las cosas que todos podemos saber, como cuáles son las profilaxis que el paciente toma en ese momento. Está con trimmetoprim sulfa y se toma el medicamento, está con valganciclovir 900 miligramos y se lo toma, y está con nistatina, que esto es una cosa que se hace en el servicio, no se ha podido cambiar, para darle a los pacientes en los primeros 3 a 6 meses post-trasplante, y ver qué esquema inmunosupresor tienen, ver cuáles son las profilaxis que tiene el paciente, ver qué momento post-trasplante tiene este paciente, y además ver si ha tenido episodios de rechazo desde el momento del trasplante hasta cuando llega. O sea que vea que son puntos claves que uno puede tener: cuando lo trasplantan, cuánto lleva, qué rechazos tiene, qué inmunosupresión tiene, qué profilaxis, y con eso empezamos a enfocar, así como pasa en VIH, muy similar. Con todo esto vemos qué otros antecedentes ha tenido el paciente y podemos empezar un poco a enfocar, y no termina apareciendo el médico como ¿y por qué me toca a mí estos casos?, sino que ya lo puede enfocar de una forma mucho más útil, mucho más práctica para cada uno de estos escenarios. Esta paciente, por lo demás, no tiene ninguna alteración en piel, se encontraron unas pápulas eritematosas que se las voy a mostrar porque creo que las imágenes son más claras. Tenían unas pápulas induradas eritematosas dolorosas que estaban, esto es en la región escapular izquierda, aquí ya es una evolución posterior, eran dolorosas y eran infiltradas, parecían una paniculitis cuando se tocaban. Inclusive este caso, recuerdo que ese día me visitó el doctor Jorge Cortés y le dije que me acompaña a verlo, y pues quedamos igual de perdidos. Después de eso, siempre nos llega un colega y después llega y dice, no, primero no estoy tan mal, pero segundo, esto es muy complicado porque no sé qué tiene. Llamamos a dermatología, pero pasan 2 o 3 días y luego sí hacen la biopsia, lo cual digamos que dificulta un poquito el enfoque diagnóstico. Tiene exámenes que en general no muestran sino un poco elevadas las transaminasas, fosfatasa alcalina un poco alta, digamos que es lo esperable para un paciente con un trasplante de hígado en este momento de la evolución. Esta es la placa de tórax que tiene el paciente en ese momento, no encontramos ningún hallazgo realmente importante.
en este momento lo ven en urgencias y ellos consideran que puede tener o una toxicidad por tacrolimus, lo cual es raro y no produce tanto esto, o una tuberculosis cutánea, o un herpes zóster u otra cosa. Entonces, cuando nos pasan interconsulta nos ponen u otra cosa. Entonces, llegamos nosotros a ver al paciente, en ese momento le inician aciclovir endovenoso y con aciclovir endovenoso, la ventaja es que cuando llegamos llevaba 2 días y iba igual o peor. Entonces, ya descartamos algunas cosas. Aparecen más lesiones, aparecen lesiones en el rostro, en el flanco derecho del abdomen y el paciente empieza a hacer leucopenia. Llamamos a hematología le hace un estudio de médula ósea y le comenzamos en ese momento anfotericina B liposomal, 150 miligramos día, le pedimos exámenes y le pedimos una biopsia hepática además. Esa parte sí se hizo muy rápido, más o menos en 24 horas. Con todo esto adicional, pues aquí todos pueden participar, pero ¿qué le pediríamos a este paciente? Hay una serie de estudios moleculares, que no es lo molecular lo esencial en este escenario, lo ideal es ver el paciente, examinarlo y pensar qué puede tener, aunque podemos tener unas herramientas de ayuda más no que desplacen el criterio clínico, y son las pruebas moleculares, por lo cual me dieron un comentario y es, no por no tener las últimas PCR no podemos dejar de ver pacientes, no por no tener procalcitonina entonces no podemos hacer infectología, o sea, realmente el criterio clínico está y estará por siempre porque es lo que nos hace médicos. Por lo tanto, a este paciente le pedimos carga viral para citomegalovirus, un galactomalano sérico, una PCR para varicela, antígeno urinario para histoplasma y PCR para tuberculosis y no tuberculosis en la biopsia. Aquí creemos encontrar toda la verdad, entonces aparecen los resultados a los 2 días y uno espera ansioso que salgan los resultados y aparece. En biología molecular, las PCRs de herpes negativas, la PCR de citomegalovirus indetectable, la PCR de varicela no detectable, la otra carga viral en tejido también no es detectable, galactomalano 0.1 negativo, varicela zoster negativo, antígeno urinario para histoplasma negativo. Entonces hicimos 7 estudios moleculares en un laboratorio importante que hay en la fundación y ahí quedamos igual a como estábamos. O sea, lo que usted esperaba que le cantara el diagnóstico, resulta que no es así. Después de esto, resulta, y menos mal está aquí el doctor y el profesor Benito, en el cual hemos aprendido mucho día tras día y cada 8 días con los casos que nos muestra, y aparece la biopsia de piel con tinciones normales, las que todos conocemos, y ¿qué encuentran ellos? Una dermatitis nodular con linfocitos e histocitos, los histocitos en citoplasma amplio, presentan ocasionales formas sugestivas de levaduras, son PAS positivas, la coloración especial de Gomori no se observan, el ZN es negativo y con todo esto el grupo de patología en conjunto con el grupo de infectología fue un caso bonito porque nos reunimos en el laboratorio de patología, el grupo de trasplantes, el grupo de infectología y el grupo de patología a discutir qué puede llegar a ser y al final ellos comentan puede llegar a ser un histoplasma. Tenemos una fortuna y es que el residente de dermatología se le ocurrió tomar 2 muestras, una en lactato y otra en formol, cosa que se debe hacer pero en pocas ocasiones sucede y la muestra de lactato se mandó a cultivar y a los 3 días aparece esto en el laboratorio, perdónenme porque le quitaron la tapa y obviamente eso no se debe hacer, entonces encontramos esto y en el microcultivo después encontramos todas esas lesiones sugestivas de histoplasma, o sea, es una histoplasmosis nodular focal en un paciente trasplantado, en el cual todo es un reto diagnóstico, se puede tratar el paciente, ahora el problema es ¿y qué le va a poner? Póngale itraconazol con tacrolimus y demás a ver cómo lo va a manejar, por cuánto tiempo lo va a poner, hasta cuándo le va a dar el itraconazol, eso ya hace parte de otra conferencia, pero el punto es los pacientes con trasplantes son difíciles, como todos lo hemos comentado, y el reto clínico es muy importante de los equipos de trabajo. El grupo debe ser el grupo de trasplantes, pero es el grupo de infecciones, el grupo de patología, el grupo de molecular, todos en un solo equipo para trabajar en esto. El siguiente mensaje es, el trasplante hepático y en general el trasplante de órganos salva vidas, debemos propender porque tengamos más pacientes, más posibles donantes, la ley nos favorece en algunos escenarios, pero ustedes cómo en el mundo en general, Colombia, entre más oscurito quiere decir que se trasplantan más pacientes por millón de habitantes y entre más claro quiere decir que no se trasplanta. Entonces, pues África no tiene muchos datos, aquí tampoco porque no vive nadie, entonces en Colombia tiene unos datos escasos, es un verde clarito en el cual tenemos muchos donantes, pero tenemos realmente pocos órganos que podemos llegar a trasplantar. En trasplante de hígado pasa lo mismo y ustedes ven estos colores en el cual incluso en la región, ustedes se dan cuenta que Brasil, Argentina tiene números mejores de trasplante de hígado por millón de habitantes. Curiosamente creíamos o nos decían que era que en Colombia había muchos donantes y realmente hay muchos donantes. Lastimosamente en algún momento por el conflicto tuvimos o tenemos muchos donantes, pero no tenemos realmente posibles donantes, pero no donantes reales, por lo tanto se pierden en el camino. En Colombia, vean ustedes, Colombia comparado con América, comparado con el mundo, vean cómo
En trasplante de hígado tenemos una tasa que es de 4 por millón de habitantes, en América 12 por millón de habitantes y en el mundo casi 11 por millón de habitantes. O sea, igual en Colombia seguimos trasplantando la tercera parte de lo que deberíamos trasplantar. Entonces el llamado es, tenemos que aumentar y mejorar los números, con esto aprendemos más de trasplantes, hay más receptores, más casos y se puede salvar más pacientes que potencialmente tendrían enfermedades manejables. El trasplante no cura a nadie, el trasplante es cambiar una enfermedad por otra y es algo importante que se le debe vender a los pacientes. Los pacientes llegan después del trasplante y dicen, pero ¿por qué me toca ahora tomar todos estos medicamentos? Pero ¿por qué? El trasplante es cambiar una enfermedad por otra, una enfermedad mortal con una calidad de vida muy mala por algo mejor, con más sobrevida, tomando medicamentos. ¿Por qué digo esto? Porque la adherencia al tratamiento inmunosupresor, profilaxis y todo lo demás es súper importante. Tanto que hemos tenido pacientes, por ejemplo, curioso, en la evaluación que no saben ni leer ni escribir y nos toca mandarlos en trabajo social para que aprendan a identificar los medicamentos antes de trasplantarlos. Usted no puede trasplantar a un paciente que no sabe leer ni escribir porque ¿cómo hace con 30 o 40 medicamentos? No es no trasplantarlo, es mandarlo a educación para que aprenda las cosas que lo permitan recibir un órgano como tal. Entonces, como ustedes ven, Colombia está por allá muy perdido, tenemos pocos casos y debemos mejorar la cantidad de tasas, las tasas que tenemos de trasplante en esos pacientes. Pasando al siguiente punto, ustedes lo han visto hasta el cansancio toda la mañana, solamente quiero comentarles que en el primer mes post-trasplante es cuando encontramos una cantidad de infecciones que son usualmente derivadas del donante o son pacientes que ya traían en el momento de la cirugía el receptor o son pacientes que en su estancia en cuidado intensivo o en el hospital aparecen infecciones bacterianas, infecciones por herpes, candidiasis mucocutánea, luego aparece un gran grupo que es entre el primero o segundo mes hasta el sexto mes o hasta el 12º mes, dependiendo si ha tenido o no rechazos este paciente, en el cual aparecen una gran cantidad de infecciones que pueden ser reactivación de una enfermedad que ya traía latente el paciente, son derivadas de la fuerte inmunosupresión, pueden ser infecciones oportunistas, muchas de ellas, y aparece ya después del tiempo, como lo veremos por aquí en esta diapositiva, aparece ya después de los 6 meses todas aquellas infecciones que son de la comunidad. No es absoluto, pero es una ayuda que también es útil desde urgencias, por ejemplo, cuando usted va a enfocar el paciente, ya sabemos qué debe preguntar en urgencias, el interno, el residente, el de emergencias, todo el que esté, cómo debe ir enfocando al paciente. El siguiente punto es, ¿y en qué parte de la tabla me ubico? ¿Está en el primer mes? Entonces, ¿qué puedo pensar? Infecciones derivadas de su procedimiento. Una infección de sitio operatorio, puede tener unas infecciones bacterianas, puede tener también una neumonía, Clostridium difficile porque estuvo en el hospital en el momento del trasplante. ¿De qué depende todo esto? Depende de las condiciones del trasplante. Por ejemplo, el uso de antibióticos en profilaxis o en el primer periodo post-trasplante. ¿De qué estaba colonizado este paciente? Y aquí entra toda la duda grande que hay de si vale la pena estudiar colonización en pacientes que van a ser sometidos a trasplante, y es toda una discusión muy grande, con contradictores, con gente a favor. De pronto después podemos comentar qué hace cada uno, pero es un tema de los más difíciles de definir. ¿Cómo estuvo el paciente en cuidado intensivo? ¿Cuántos días estuvo en cuidado intensivo? ¿Qué soporte invasivo tuvo? Si tuvo ventilación mecánica, catéteres venosos, catéteres vesicales o demás. En este momento, por ejemplo, hemos logrado hacer que los cirujanos traten de llegar al siguiente día del trasplante a quitar todas las sondas. O sea, cuando yo empecé a ver que el grupo de trasplantes de mi institución empezó a pelear porque no le quitaban las sondas vesicales, los catéteres centrales y las sondas nasogástricas, y peleaban de forma visceral, yo decía, lo estamos logrando. O sea, ya los cirujanos están quitando las sondas como quisiéramos que lo hagan, porque además, de una u otra forma, en cuidado intensivo hacen más equipo en la unidad de cuidado intensivo postquirúrgico con el cirujano de trasplantes. Puede ser también infecciones derivadas de la técnica quirúrgica, de los agentes de inducción, como lo hicieron en la segunda charla, de qué medicamento adicional de inducción van a colocar. En el segundo periodo, entre el primero y el sexto mes, aparecen infecciones usualmente oportunistas, citomegalovirus, hongos, neumocistis, y todo esto depende de qué tan fuerte es la inmunosupresión y al final, como vemos, depende del mantenimiento y demás. Esto es lo mismo de la gráfica anterior, pero no se ve tan bien. Lo único es mostrar aquí que realmente el tiempo puede servir, pero no es absoluto. Depende de muchas variables, depende de las condiciones que ha tenido el paciente y depende mucho de la epidemiología local. Nosotros hemos tenido, de forma triste, pacientes que a los 15 días post-trasplante hepático terminan con una fiebre tifoidea o una salmonelosis porque lastimosamente la educación a veces no se capta igual, y hemos tenido pacientes que comen la empanada en la esquina a los 8 días post-trasplante. Igual, pues, ¿qué le hacemos? O sea, la mejor forma de hacerse un trasplante fecal es esa, pero la gente que le gusta hacerlo, y terminan con salmonelosis a los 8 días post-trasplante. Cuando publicamos el estudio, nos da un poco de pena a veces mostrar esos datos, pero es real, ¿qué le vamos a hacer? En eso estamos.
No todos los trasplantes son iguales, y lo comentábamos en el break, en el cual cuando uno estudia infecciones en trasplantes hay una cantidad de grupos. Si la infectología es grande y se subdivide, dentro de trasplantes vuelve y se subdivide y así cada vez más. Vemos como cuando uno hace la formación en trasplantes uno debe dividir aquellos que ven trasplante órgano sólido, trasplante hematológico, que no es lo mismo desde ningún punto de vista, y los hematológicos también cambian dentro del subgrupo de todos ellos. Dentro de los órganos sólidos no es igual corazón, pulmón, corazón, cardiotorácicos, hígado, combinados, riñón, páncreas, cambian todos ellos. Entonces, cada vez que aparece uno termina aprendiendo en cada uno de esos escenarios. ¿Qué problema nos pasa a veces a los infectólogos? Y es que en los hospitales dicen, ok, vamos a montar el grupo de trasplante cardíaco. Muy bien, entonces se entrena al cirujano, se entrena al anestesista, se entrena a todo el mundo, pero no se entrena al infectólogo, porque como usted sabe de trasplantes, pero es que usted sabe de trasplante de hígado, pero ahora póngase a estudiar trasplante de cardíaco, ahora vaya y estudie trasplante de pulmón. Nosotros nos pasó eso en el hospital. Un día apareció el grupo de trasplante de pulmón. Entonces, qué maravilla. Todo el mundo entrenado en todos los hospitales más importantes del mundo, y sale el primer post-trasplante pulmonar, y yo no tenía ni idea cómo se colocaba la anfotericina inhalada en esos pacientes, porque usualmente no se piensa en esa parte que es la primera causa de mortalidad post-trasplante. Entonces, cada uno es diferente y nos debemos entrenar el que quiera en el órgano, en el punto específico, para lograr los grupos de apoyo que necesitamos. Asimismo, la sobrevida cambia. Entonces, el primer año tendremos sobrevidas, por ejemplo, en hígado del 90%, a los 5 años 65%, y por allá a los 10 años del 50%. Vemos cómo cambia entre cada uno de ellos. De los grupos que les va mal, es el grupo de intestino, por ejemplo. Inclusive uno ve que los grupos, es muy baja la cantidad de grupos que están trasplantando intestino, porque realmente el desenlace no es tan bueno. De los que hacemos de forma común pulmón, los primeros años es complicado y no tiene unos buenos desenlaces en sobrevida. Ahora, con respecto a hígado, entonces, ¿por qué o cuáles son los factores de riesgo para que se infecte un paciente con un trasplante de hígado? Son muchos. Desde cómo venía el paciente, cómo se hizo la cirugía y cómo le fue inmediatamente después de la cirugía. Un mensaje importante, como lo han visto, es, todos decimos aquí, el paciente que lleva mucho tiempo en diálisis de pronto no le va tan bien o tiene riesgo que le vaya peor en el trasplante. El que tiene mucho tiempo falla cardíaca le puede ir peor en el trasplante cardíaco. Y en hígado, el que lleva mucho tiempo cirrótico también le va peor. ¿El mensaje cuál es? No hay que esperar a que estén moribundos los pacientes para mandarlos a un grupo de trasplante. Cuando un paciente tiene indicación de trasplante, se manda de forma temprana al grupo de trasplante. En falla renal, en falla cardíaca o en cirrosis, no esperar y quitarnos ese concepto, y como hay tantos estudiantes, quitarnos el concepto que el trasplante es lo último que hay. Ya no se pudo hacer nada, mándelo al grupo de trasplante hepático a ver qué le hacen. Usualmente, de forma triste, llegan los pacientes muy jóvenes, 45, 50 años con cirrosis hepática alcohólica, especialmente altiplano cundiboyacense, y ya salen porque tienen lesiones, usualmente hepatocarcinoma u otros, que no los dejan trasplantar. No es el trasplante la última opción. Es que un paciente se debe llegar, por lo menos que lo vean, vaya que lo valoren en el grupo de trasplante y le digan tranquilo, vuelvan 5 años, no pasa nada, pero que lo conozcan, y no que llegue moribundo en falla hepática fulminante como llegan muchos. No, entonces trasplante urgente para la fundación porque tiene falla hepática aguda. Ese paciente ya le va a ir mal. Trasplantar a un paciente en falla hepática es de una mortalidad muy alta. No es ahí cuando se trasplanta, es mucho tiempo antes. Sumado a que en el altiplano cundiboyacense, socialmente, hay un consumo de bebidas alcohólicas de forma inclusive laboral, profesional, en el cual se consume chicha y guarapo y demás desde los 14 o 15 años, que es cuando los niños empiezan a trabajar en el campo, de forma tal que hemos visto jóvenes de 25 años con cirrosis hepática alcohólica, en el cual dicen, yo no tomo cerveza casi, sí, pero se toma 1,5 litros de guarapo desde los 14 años. Entonces eso pasa, pero ese es el mundo en el cual vivimos y hay que conocerlo, porque si usted lee trasplante en otro sitio no pasa así. Y si le pregunta al paciente y le dice que tiene hepatitis alcohólica, él se ofende además porque es que es real, dice, yo no lo consumo, eso es lo que me dan para trabajar, porque así funcionan muchas cosas en nuestro medio y hay que entenderlo porque así es. Entonces, ese paciente debe llegar de forma temprana, no debe llegar tan mal, no debe llegar con falla renal porque eso empeora los pronósticos y empeora la probabilidad de tener infección. ¿Qué pasa? ¿Qué otro riesgo de infección hay? Que tenga rechazos agudos, como lo aumentaron ya ampliamente, la infección por citomegalovirus. El citomegalovirus es de los virus difíciles de entender. VIH es fácil para el citomegalovirus. Entender citomegalovirus me parece que es muy complicado. El punto de corte para tratarlos, la fisiopatología de la enfermedad. Citomegalovirus no solamente es causa de infección, sino causa de rechazo. Y a veces inclusive van de la mano rechazo, infección, citomegalovirus en toda la mitad. Y lo que vemos importante, como lo comentaban ahora, es aquellos pacientes que tienen infecciones o recaídas por citomegalovirus, es una alerta que van mal. Tenemos un paciente hoy hospitalizado que creo que hoy le damos salida, que ha tenido un par de recaídas.
y volvió ahorita infectado. O sea, ese sistema inmune de ese paciente está comprometido, está mal y probablemente no le va a ir tan bien. Esas son alertas que uno puede llegar a tener en esos casos. No es solamente tratar la infección, sino saber para dónde va el sistema inmune. Estancias prolongadas, la cantidad de transfusiones, el retrasplante, especialmente en hígado, los niveles de bilirrubinas elevados, la edad, todas las condiciones que están alrededor de cuidado intensivo y algunas veces vemos la reactivación, que espero que en el futuro sea menos con los nuevos medicamentos, con el caso de hepatitis C en esos pacientes que son llevados a trasplante hepático. Además, esto es para infecciones bacterianas, hay muchos factores de riesgo, como les digo, tienen que ver con el paciente antes del trasplante, para eso se hace la evaluación pretrasplante, se educa al paciente y se lleva en las mejores condiciones, incluso nutricionales, porque hemos tenido que poner planes de nutrición de 1 mes y medio para que el paciente tenga músculo con el cual llegar a ser llevado a trasplante. Eso es lo que vemos aquí, las condiciones propias del trasplante, los cuidados inmediatos y toda la inmunosupresión. Para esto, con todo esto vamos a entender cómo funcionan estos casos. Infecciones virales, ya lo hablamos también ampliamente con respecto a citomegalovirus. Lo que hacemos en el hospital en el cual yo trabajo es profilaxis universal en los pacientes de riesgo intermedio o tratamiento en los pacientes de riesgo alto. El tratamiento anticipado tiene muchos estudios, pero logísticamente es complicado. Alguna vez lo hicimos en el grupo, tuvimos la experiencia de hacerlo, pero es muy complicado hacer un anticipado como lo dicen los estudios, porque hay que hacer unas PCRs estrictas el día que es, como son, ser informadas de forma temprana y tener el paciente acceso rapidísimo. Y tenemos pacientes que, por ejemplo, viven a 8 o 10 horas de Bogotá y no es fácil comunicarse con ellos, por lo tanto el anticipado ya no funciona, que él va a llegar el otro día al hospital, eso ya no es así. Entonces es bien complicado hacerlo en nuestro medio. Infecciones por hongos, también tiene una cantidad de factores de riesgo en hígado, especies de cándida, que son los más importantes y más prevalentes, y aspergillus, dentro de los cuales, de los grupos grandes que hay, y otro tema de discusión es cuándo darles profilaxis antimicótica a estos pacientes y con qué. Depende el riesgo, no todos, nosotros no lo hacemos con todos los pacientes, lo hacemos depende el riesgo que tengan. ¿En cuáles pacientes lo hacemos? En aquellos que tienen falla renal en el momento del trasplante o en inmediato los siguientes días post-trasplante y que son llevados a diálisis. En los pacientes con retrasplante también lo hacemos y en aquellos pacientes que entran con falla hepática aguda. Esos pacientes que llegan hacia el trasplante salen con profilaxis antimicótica y hemos tenido lastimosamente 5 casos de Aspergillus y los 5 muertos, por lo tanto lo hacemos con voriconazol, que es uno de los protocolos que hay, algunos lo hacen también con flujo, nosotros lo hacemos con voriconazol y a partir de ese momento no hemos tenido más casos de aspergilosis invasiva en esos pacientes. Entonces todo eso debemos evaluarlo en cada uno de estos escenarios. Otra de las causas importantes de enfermedades neumocistis, este es uno de los estudios importantes que hay, es una revisión sistemática de 35 artículos publicados en el cual se evalúa y se establece que antes, en el momento en que no se hacía la profilaxis, la incidencia post-trasplante del 1 al 11% con mortalidad del 7 al 88%, los casos aparecen en los primeros 6 o 7 meses y ya en este momento con profilaxis no es que no aparezcan, incluso con profilaxis aparecen casos de neumocistis. El punto es preguntarle si se lo toma, siempre evaluar la adherencia al medicamento y así todo puede tener un riesgo hasta del 3% de tener una infección por neumocistis. Y la duración de profilaxis pues varía de acuerdo a cada centro y a cada tipo de trasplante. También hemos avanzado con esto, inclusive se hace trasplante de hígado en pacientes con infección por VIH en el mundo. En la institución en la cual yo estoy no se ha hecho ninguno. En estos pacientes, ¿qué es lo importante? El paciente trasplantado con infección por VIH, lo que condiciona su riesgo de infección no es el VIH. Este paciente incluso ve aquí que lo único que marca una diferencia estadística es el score de MELD pretrasplante. O sea, este paciente no por tener VIH, porque todo el mundo tiene VIH se va a infectar más. Esos son retos para cambiar. Esto no es así. Este paciente le va igual o mejor, porque hay un sesgo que se llama el sesgo del paciente saludable, en el cual estos pacientes son jóvenes, tienen VIH, que es una enfermedad crónica, y están atentos y pegados al médico todo el tiempo. Es un paciente de 28 a 32 años sin comorbilidades diferentes al VIH, que hace ejercicio, come bien, se toma el medicamento, se preocupa por su salud y va cada mes a donde el médico. ¿Cuántas personas entre 30 años hacen eso? Casi ninguna. Entonces hay un sesgo que se llama el sesgo del paciente saludable. Él está más apegado al cuidado de la salud. Por lo tanto, parece que le va mejor inclusive que a los demás. A estos pacientes les va muy bien y lo que determina que se infecten es cómo llegaron al trasplante por parte hepática. Nada que ver con el VIH. Entonces, eso es un punto, no hay que negar esa posibilidad y hay grupos que están empezando a tener experiencia en el país. Esas tablas a mí nunca me han gustado y comparto lo que decía Edwin, porque dicen todo y dicen nada. O sea, le dicen enfoque del paciente con neumonía en trasplante y le ponen una cartelera ahí como de 40 cosas, eso y nada es lo mismo. O sea, es decir, eso es muy grande, eso estudia muchas cosas, pero práctico no es.
y sobredimensionada. Entonces yo la paso, pero sí es para pensar que uno debe entender muchas etiologías, inclusive oportunistas, en esos pacientes. Y algo de lo cual no se nos puede olvidar, y yo hablo más de la experiencia que estamos teniendo en el hospital, es la interacción de medicamentos con los inmunosupresores. ¿Cuál es el más común? Colocar claritromicina para las neumonías. Entonces, como la guía de neumonía dice que todo el mundo va con claritro, y entonces no solo la severa, sino que a todo el mundo le quieren poner claritro, tan pronto llega a urgencias, lo primero que hace el médico de urgencias es ampicilina, sulbactam, claritromicina, piptazo, claritro, ceftriaxona, claritro, siempre va la claritro. Y vean ustedes cómo la claritro, una sola dosis de claritromicina aumenta hasta 5 veces los niveles de tacrolimus y también los niveles de verolimus y sirolimus. Una sola dosis de claritromicina puede meter en falla renal al paciente. Entonces, en este paciente no aplica la claritro para todo el que aparezca. Entonces, y además no es el agente etiológico más importante. También aquellos que se les da rifampicina disminuyen los niveles de los inmunosupresores y otros medicamentos que utilizamos como los aminoglicósidos que potencian la toxicidad renal, antimicóticos que pueden incrementar los niveles, los niveles del medicamento y hay que hacer niveles séricos para controlarlos. Por lo tanto, hay que establecer qué estamos dando en el paciente y cómo va a actuar esto con la inmunosupresión y ese balance entre antibióticos e inmunosupresores. Yo les muestro otro caso que tuvimos. Entonces, este es un paciente, altiplano cundiboyacense, 45 años, cirrosis biliar primaria, pretrasplante, placa de tórax, se veía hasta ahí normal, le hacemos un TAC y vemos aquí un nodulito, 4 milímetros del nódulo. Este paciente lo llamamos trasplante. En hígado tenemos un problema y es que la profilaxis de TB latente no la podemos hacer pretrasplante. Sí se puede hacer en algunos casos, hay gente que la hace. En Alemania hay unos protocolos que son alemanes. Entonces lo hacen y si el paciente se falla, lo pasan a trasplante de una vez. Pero si lo pasan en falla, se muere más. Entonces me parece mucho riesgo, más cuando no tenemos donantes tan rápido. Hacer un SOS de trasplante no es tan fácil y no llega el órgano ahí mismo. Se demora 2 y 3 días. Entonces eso no es tan sencillo. Nosotros lo hacemos post-trasplante. Pero post-trasplante hay que esperar que esté bien el paciente y que tolere todos los medicamentos. Este paciente lo metimos en ese plan de hacer una profilaxis con isoniazida post-trasplante. Esta era la lesión ahí, distancia de 0.49 centímetros. Y este paciente llega en falla ventilatoria a los 2 meses post-trasplante con esta placa de tórax. Entonces, vea, este es el paciente que vemos que así ustedes lo vieron antes del trasplante y así llega post-trasplante a los 2 meses. Le hacemos un TAC y encontramos esto. Y este paciente tuvo una tuberculosis activa, lastimosamente este paciente le va bien, pero fallece al cabo del año porque tiene una reactivación de la tuberculosis. A los 6 meses le hacemos este control de TAC que va un poco mejor pues, comparado con esto. Y el paciente después no es adherente a los medicamentos, vuelve a esa otra tuberculosis y muere al cabo de los 12 meses de tratamiento. Por eso es lo que vemos, la tuberculosis. Tienen que seguir pensando. Si bien el 3 al 5% de las neumonías en Colombia son tuberculosis, de acuerdo a los estudios del doctor Lázaro Vélez, en trasplantes son más. Sí, muy chévere, todos los virus que todos conocemos y todas las cosas avanzadas, pero tuberculosis hay en este país. En un Transmilenio metido 2 horas hay tuberculosis, toda la que ustedes quieran. Entonces, aquí hay tuberculosis y trasplantados están inmunosuprimidos, o sea que hay que buscarla en todos los casos. Quiero mostrarles la siguiente parte, un estudio que tuvimos y publicamos con respecto a la experiencia local en trasplantes de hígado en la institución en la cual yo trabajo, un estudio que estamos haciendo ya la segunda parte, espero que es difícil hacer esos estudios, pero vamos a sacar el grupo al día a ver cómo está. ¿Qué encontramos? Encontramos que las causas de cirrosis son variadas, desde cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, hepatitis C, cirrosis criptogénica, otros de hepatitis alcohólica. El rechazo lo tuvimos en el 32% de los pacientes, retrasplante solo el 4%, duración en UCI 6 días y nutrición parenteral más o menos 8 días. Esto fue datos a ese momento de la publicación. Con respecto a la incidencia de infección, solamente me voy a detener aquí en el cual ustedes ven que la mayor parte de los casos ocurrió entre el primero y el 6º mes. 46% de los casos están en ese grupo. De estos, ustedes ven que infecciones bacterianas son 71%, sigue siendo lo más relevante, los más casos que más tenemos, pero vea como virus son el 19%, 16 casos de los cuales, de esos 16 casos, 10 aparecen entre el primero y el 6º mes, y de estos, 8 casos son citomegalovirus. Pero aparecen en esa época, primero al 6º mes. Pueden aparecer al comienzo, pero no es lo más común, y pueden aparecer al final por reactivación, por rechazos y demás. Hongos, tuvimos el 8%, de estos, el más importante que más tuvimos fue Candida, 5 episodios, y Aspergillus, 2 episodios solamente. De todos estos, aparecen al comienzo y aparecen en el intermedio, y vemos como sí tenemos algunos casos de infecciones por hongos, por virus, en algunos de esos escenarios, no tanto por Aspergillus como menos mal, no tenemos tantos casos. Con respecto al sitio de la infección,
Esto lo hicimos en su momento y es para homologar un poco los términos con los que se publica en ese momento a nivel internacional, por lo tanto, sé que dice septicemia, pero era de 2011, entonces me perdonarán, y dice bacteriemia, no era bacteriemia, y bacteriemia a veces hay un problema en los estudios y no es que no se sabe si es bacteriemia primaria neta o es una bacteriemia secundaria o una infección. Entonces, ese término bacteriemia yo nunca lo he podido entender en los estudios, me parece súper difícil de entender porque uno no sabe qué es lo que llaman bacteriemia, o es que suman dos infecciones y es una pielonefritis bacteriémica, o es una neumonía bacteriémica, o es una bacteriemia y la meten sola, o es una bacteriemia primaria. Entonces yo no sé, esa bacteriemia yo nunca la he podido entender en los trasplantes, cómo es que cada autor lo pone en cada estudio. Pero vemos que es el que siempre es el primero o el segundo, después vemos infección de vías urinarias, infección del tracto biliar porque son trasplantes de hígado y todas las demás, pero esos son los más importantes que suman entre el 50 y el 60%. Ya al evaluar los factores de riesgo, entonces vemos estos que están aquí resaltados. El retrasplante tiene una tendencia, es un número pequeño, que cuando tengamos un volumen mayor de pronto logra significancia estadística. El retrasplante es un factor de riesgo por infección bacteriana, la cantidad de transfusiones en el trasplante lo encontramos como que tiene una tendencia y puede impactar en las infecciones. El rechazo del trasplante, cuando aumenta la inmunosupresión, puede ser un factor de riesgo para hacer un aumento de la incidencia de infección. La nutrición parenteral es de los que más pesa para infección por hongos. Vea, 15 veces el riesgo, con un intervalo grandísimo, porque siempre pasa el 1, para hongos. Y la estancia en UCI son de los dos puntos que más marcan. Por eso la tendencia es a sacar rápido los pacientes de UCI, que salgan bien, que se extuben temprano, que se saquen las ondas y que salgan de UCI de forma adecuada y temprana. Con todo esto, entonces, les traigo el último caso que vemos y es una mujer de 50 años con un trasplante hepático por un hepatocarcinoma, consulta por 3 días de dolor abdominal, además de esto, deposiciones diarreicas, sin moco ni sangre, le hacemos un TAC abdominal, el TAC muestra unas lesiones sugestivas en árbol en gemación al nivel hepatosplenomegalia y adenomegalias retroperitoneales. Venía con inmunosupresión, con tacrolimus y con prednisolona, era consumidora de drogas y esto generaba que no fuera muy adherente a los medicamentos antibióticos, inmunosupresores y demás. Al examen físico pues no tenía mayor cosa, aparte pues signos vitales normales, unas transaminasas altas, bilirrubina alta, fosfatasa alta, esperable para un trasplante, y esta paciente llega con esta lesión, esta es la TAC que tenía de ingreso, la paciente progresa rápidamente, se hace un lavado broncoalveolar, el lavado nos reporta en el preliminar levaduras, aquí le hacemos un galactomanano que está cuestionado si el galactomanano es útil o no en los pacientes post-trasplante. Si es negativo no descarta y si es positivo toca interpretarlo diferente, entonces no sirve mucho. Esta paciente le iniciamos voriconazol, al tiempo le iniciamos tratamiento para TBC con un esquema de segunda línea. Este paciente progresa con una evolución tórpida, requiere soporte ventilatorio, hace una disfunción multiorgánica, le iniciamos anfotericina B y fallece el siguiente día de llegar. O sea, estos son casos a veces que uno ve complicados, porque cuando muere el paciente, después aparece esto, y entonces nos llama el patólogo y nos cuenta, ya encontramos todo, y nosotros, bueno, pero el paciente murió hace 2 días. Pues sí, no es eso, el tema es, los tratamientos no dan tiempo. Claramente nos toca arrancar empírico muchas veces, arrancar con muchos medicamentos y no saber, y cuando tenemos el informe de patología y el informe de microbiología, que es muy útil, ya podemos empezar a manejar lo que colocamos antes, que quitamos, pero no empezar a poner. El punto no es esperar que tengamos esto para colocar el voriconazol, porque probablemente ya no hay paciente. El mensaje es, hay que actuar antes con base en el riesgo. Por lo tanto, el diagnóstico fue una histoplasmosis diseminada de un paciente que fallece. Ve además que el mielocultivo crece histoplasma, mielograma le encuentran histoplasma, por todo lado tenía histoplasma esta paciente. Para finalizar los últimos 2 minutos, solamente quiero mostrarles algo diferente, para mostrar algo diferente a lo que todo el mundo ha dicho, algo diferente que estamos haciendo en la fundación en este momento, y fue una pregunta que se hizo en la cual un residente de Manizales nos ayudó a ver qué hacemos para un problema real de esos que los médicos nos metemos en los estudios, pero los problemas de los pacientes a veces no los solucionamos. Y el problema era, ¿qué hacemos con el manejo de las mascotas y las infecciones, algunas de ellas oportunistas, en los pacientes post-trasplante? Y es una pregunta que todo el mundo dice, o alguien le van a preguntar, y oiga, sí, ¿y qué hacemos? Todo el mundo lo pregunta y los pacientes siempre dicen, ¿qué hago con el perro? ¿Qué hago con el gato? ¿Lo echamos de la casa? Pero si el perro es mi vida, o sea, yo tengo perro también, entonces, ¿qué hacemos? O sea, no, de mi casa salen todos menos el perro, salgo hasta yo. Entonces, ¿qué hago con el perro? Entonces estamos haciendo un documento en el cual con ayuda del residente lo evaluamos de manejo de mascotas. Vea estos datos importantes que a veces no son de plus one ni nada por el estilo, pero vea cómo de los niños y los pacientes trasplantados, dígame, ¿quién le quita un perro a un niño trasplantado? Además no lo debe hacer. Entonces con todo esto, ¿qué pasa? Vea, el 86% tienen perros, a gatos,
aves, roedores, el hámster también por ahí tiene, conejos, tortugas de tierra, o sea, tienen muchos animales, la gente tiene animales, los transplantados tienen animales en su casa. Los animales también pueden ser posibles fuentes de contagio o transmisores de enfermedades. Pueden por las infecciones respiratorias, clamidia citachi, histoplasma, muchos de ellos no conocemos, pero ¿qué hacemos? Entonces, la siguiente pregunta era, ¿pueden los pacientes inmunocomprometidos por trasplante tener mascotas? Entonces, esto lo puso el residente, que sí, bueno, pero que no cualquier mascota. ¿Cuáles mascotas pueden tener? Entonces, en aquellos pacientes que son candidatos o trasplantados de forma reciente, entonces pueden tener estos animales normalitos, domésticos, pero no deben ser cachorros, no deben ser menores de 6 meses, porque ellos tienen más probabilidad de hacer infecciones por cómo juegan, como los niños, viven con 1000 virus y 1000 cosas, entonces pueden tener la infección, entonces pueden tener mascotas, pero los CDC recomiendan que no sean mascotas menores de 6 meses, que sean adultos o mayores de 6 meses. Esto es para mostrar que no pueden ser vagabundos, o sea, no pueden ser callejeros, o sea, deben ser perritos de la casa, cuidados, que vayan al veterinario, que los vacunen, que tengan eso. O sea, no es recoger perros, yo sé que es muy valioso, pero el niño trasplantado es peligroso que recoja animales de la calle, o los puede recoger, pero tienen que tenerlos sanos y después sí meterlos en su casa. En el caso, por ejemplo, de los gatos, es importante que tengan estudios del virus de la leucemia felina. Ustedes saben que usualmente los gatos hacen ese estudio y se ha encontrado que los gatos con virus de la leucemia felina pueden transmitir al trasplantado, generar un aumento en el riesgo de infección. No es que transmita la leucemia, es que aumenta el riesgo de infección por disonancia inmune. ¿Qué animales no pueden tener? No pueden tener estos animales, no pueden tener tortugas, babillas, culebras, ranas, sapos, dinosaurios, no pueden tener en la casa, pues si caben no los pueden tener tampoco. No deben tener primates, dicen ellos, son insistentes y digamos, de los que más insisten en los CDC es que no tengan primates. No tengo muy claro la causa y la razón de esto, pero sí, eso es lo que más ellos prohíben, reptiles y primates. Dicen que algunos patos, especialmente de agua dulce, es complicado, y animales pequeños, especialmente pollos enfermos, pues no pueden tener. Esto lo hice al final como para mostrar algo diferente, eso es lo que estamos viendo en este momento, el protocolo que nos toca publicar la otra semana en la Fundación para pacientes. Nos toca una charla para pacientes, para que sepan que lo pueden hacer, pero de forma segura. Entonces creo que con esto, pues ahí cerramos un poco el evento. Estos son los mensajes importantes que uno tiene, hay que aumentar la cantidad de donantes y con esto podemos mejorar la vida de muchos pacientes aquí en nuestro medio. Entonces muchas gracias a todos ustedes.